pero saben todos ustedes la primera desobediencia que encontramos en la Biblia, la de Adán y Eva. Amén. ¿Qué es lo que les pasó a ellos? Y debido a lo que les pasó y por lo que escogieron creer, que fue creer en el enemigo, comenzaron a experimentar una muerte espiritual y también una muerte natural. Ese es el primer ejemplo de desobediencia que nos encontramos en la Biblia. Otro ejemplo de desobediencia, Jonás. Dice que vino la palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Todos nos conocemos esa historia. Le dijo: ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no se levantó para ir a decirle o a obedecer la palabra de Dios. Jonás se levantó para huir. Lo desobedeció totalmente. Amén. Jonás huyó de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás fue llamado por Dios para llevar un mensaje a una ciudad que quedaba a 800 kilómetros al contrario de donde él eligió ir. Una gran desobediencia, pero en lugar de viajar a su destino, emprendió la huida. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos, aparte de escuchar la voz de Dios, a hacer la voluntad de Dios? Amén. También tenemos otro ejemplo en el rey Saúl. Eres un necio, le replicó Saúl. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora digo que tu reino no permanecerá. Le dijo el Señor: ya está buscando a alguien que te sustituya. Ese es otro punto, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos que por una desobediencia al Señor, el Señor nos llegue a sustituir? Hermano, el Señor tiene un ministerio para cada uno de ustedes. Tiene un trabajo en la obra para cada uno de ustedes. Si ustedes no han sentido el llamado del Señor, órenle al Señor y díganle: Señor, ¿cuál es mi llamado? Pero yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero trabajar. Y cantamos contentos diciendo: trabajar en el Señor, en la viña del Señor, y nos gozamos. Pero cuando necesitamos tener ese llamado de parte de Dios, hermanos, no lo escuchamos. Dice que se le dijo a Saúl: el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. El pueblo tenía miedo y el rey Saúl se desesperó porque no llegaba Samuel y desobedeció a Dios haciendo lo que no debía hacer. Hermanos, Dios demanda hoy más que nunca fidelidad a lo que Él necesita. Eso es lo que el Señor está demandando obediencia y fidelidad sobre todas las cosas. Cuando somos obedientes a la palabra, Él siempre va a estar con nosotros, hermano. Sin embargo, la rebeldía y la desobediencia nos alejan más de Él. Dice 1 Samuel 15:23, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también a ti te ha desechado para que no seas rey. Ese es otro ejemplo vital. Ahora yo me pregunto, hermano, si nosotros nos hemos perdido el privilegio que están incluidos en nuestras vidas, que Dios no nos dio por estar en un mundo de rebeldía. ¿Cuántos privilegios teníamos asignados nosotros que los perdimos? No lo podemos saber. Yo digo, yo me fui a mis 18 años y pasé 18 años fuera de la iglesia porque regresé a mis 36. ¿Cuántos privilegios creen ustedes que yo me pude haber perdido en esos 18 años que no estuve en la iglesia? Yo no lo sé. Probablemente algún día lo voy a saber, pero a mí ya no me importa esos 18 años. A mí lo que me importa es que desde los 36 años, o sea, hace 4 años atrás, yo empiezo a servirle al Señor. Y es de ahí donde yo tengo que ver que mi camino y mi andar sea en obediencia al Señor. Paz de Cristo, iglesia.
Hermanos, el saber la diferencia en ese perfecto equilibrio entre la desobediencia y la obediencia nos hace personas más espirituales. Amén. Hermano, un ejemplo claro de obediencia, y lo quise traer hoy, es cuando uno ingresa al ejército. Yo le doy gracias a Dios que nunca pertenecí, porque no tenía la edad para esa época, ¿verdad? Pero dice que cuando uno ingresa al ejército, lo primero que le dicen a uno es: obedece las órdenes. Corto. Nada más. Aquí no vamos a venir a preguntarte si querés carne, si querés pollito, si querés dormir en cama grande, en cama chica, si no querés salir al frente de batalla. Lo único que le dicen es: obedece las órdenes y ya va a andar bien. Amén. Dice que al ejército, hermano, uno no va a tratar de imponer su forma o su manera de vivir. Te dicen a qué hora tienes que levantarte, a qué hora tienes que comer, a qué hora tienes que bañarse, a qué hora tienes que hacer ejercicio, a qué hora ir a clase, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, y por órdenes se rige el ejército. Y si no las cumple, hermano, se le castiga con prisión. Amén. Si no la cumple, lo castigan con prisión. Y no se debate ni se consulta con el soldado, ni se dice, como se dice en códigos militares, o lo leeré en forma textual como ustedes quieran: un soldado forma parte de una operación mucho más grande que sus prioridades y sus decisiones. Simple y sencillo. Amén. Y dice que el ejército es el único que decide en la vida del soldado. Ahí no hay vuelta para atrás, ni a derecha, ni izquierda, ni adelante, ni para atrás. Y nosotros que somos parte del ejército celestial de nuestro Señor Jesús, ¿por qué nos ponemos a veces a contradecir la voluntad de Dios? ¿Por qué? Bonito fuera, hermano, bonito fuera y todo nos llevara bien si nosotros viniéramos a los pies de Cristo, perteneciéramos a esa iglesia triunfante que el Señor va a llamar un día, y simplemente el Señor nos diga: obedece mis órdenes. ¿Por qué si el Señor me manda a un lado, yo tengo que ir al otro lado? ¿Por qué si el Señor me dice: guarda mi día de reposo, yo no lo guardo? Paz de Cristo, iglesia. Está claro, hermanos, porque nosotros ya no somos civiles, hermanos. Ya pertenecemos al ejército celestial de nuestro Señor Jesús. Amén. O sea que estamos, hermanos, en un ejército espiritual, y por lo tanto hay cosas para las cuales tenemos que obedecer y no ser rebeldes. Paz de Cristo, iglesia. Por eso, hermano, ahora sí me gustaría hablarles de la obediencia. Y para esto me gustaría indicarles que la obediencia lo es todo en nuestra vida espiritual. La obediencia debería ser todo en nuestra vida espiritual. Pero ¿qué es obediencia? Dice que obediencia es la acción de obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Esto es importante, hermano, porque al final usted puede decir: yo estaba siendo obediente a lo que me mandaban, a lo que me decían, en algo que no debía de hacerlo, y se transformaba en rebeldía. Y hay otras cosas que lo hacen a uno rebelde cuando en realidad debe ser obediente. Por eso la diferencia es determinante, y eso es importante que nosotros como cristianos podamos saber cuál es la diferencia entre uno y el otro. Amén. Por eso quiero plantear dos cosas que son fáciles de entender. Uno es que en el ámbito natural hay leyes. En nuestro país tenemos leyes. Por ejemplo, la Constitución política, de donde se derivan las demás leyes en el ámbito penal, laboral, mercantil, convivencia, etcétera. Que si la quebrantamos,
tenemos consecuencias. Amén. Y se regulan a través de las autoridades judiciales, eso todos lo sabemos. Y número 2, hermanos, también existen leyes en el ámbito espiritual. ¿Cuáles son estas leyes? Los 10 mandamientos, que si los quebrantan, en vez de ser un delito como las naturales, se convierten en un pecado. Así de sencillo. Esa es la división. Amén. Ahora bien, estas leyes en el ámbito espiritual, que son irrefutables, que no cambiarán ni para inconversos ni para cristianos, ¿qué nos queda nada más, hermanos? Obedecer. Es como en el ejército, son para todos. Amén. Un ejemplo de obediencia. Dios le dice a Abraham ahí en Génesis 12, toma tu parentela, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y muchos podrán decir, sí, pero es que en ese tiempo había una comunicación muy directa con Dios. Hermanos, en ese tiempo habían profetas, ángeles se le aparecían y daban la voz que Dios quería que el pueblo escuchara. A veces hasta el mismo Señor Jesús. Hoy en día, hermanos, estamos más cerca de esa voz. A veces nosotros como esposos somos rebeldes en las casas y tenemos una esposa que está dando esa voz, ese mensaje, y a veces nosotros no lo queremos escuchar. A veces tenemos a nuestros padres, los que no se han casado, y tenemos esa voz 24/7 ahí en su casa y a veces no la quieren escuchar tampoco, y seguimos de rebelde. Entonces Abraham fue uno de los principales ejemplos. Amén. Abraham le dice a su esposa Sara, vámonos, agarra todo y vámonos. Y lo primero que me imagino yo como mujer le debe haber dicho, ¿y para dónde vamos? Pero si aquí estamos bien, ¿qué vas a ir a hacer? Aquí tenemos comida. Un hombre que tenía tantos recursos. Y entonces, empiezan a salir tantas interrogantes. Y ustedes saben muy bien cómo son las esposas a veces cuando uno les propone algo nuevo o arriesgar el todo por el todo. Y entonces es importante entender con este ejemplo, hermano, que las grandes decisiones que usted puede tomar en su vida se verán afectadas por el grado de obediencia que tenga ahora usted con Jesús. Amén. Por ejemplo, hay personas que dicen, Señor, cambia mi vida, ya no quiero ser rebelde, ahora quiero ser obediente. Envíame una tierra nueva, y ese Dios les dice en el culto, en el servicio, cambiaré su vida. Y nosotros, en cambio, hermanos, le empezamos a pedir más y más confirmaciones al Señor. Somos expertos en pedir confirmaciones, a pesar que el Señor ya nos dio la palabra. Y no obedecemos hasta esperar esa confirmación por parte de Dios y empezamos a pedir 10, 20 y el Señor nos va dando las confirmaciones y todavía no obedecemos. Amén. Y a veces dicen, bueno, si esto es de Dios, que venga mi esposo o mi esposa y me diga lo mismo, y que cuando salga de acá no te pido mucho, solo que si yo llego a la iglesia y me siento que el pastor entre con una corbata roja, y ese va a ser señal de que tú me vas a dar lo que te pido. Y empezamos a pedir confirmaciones y confirmaciones y confirmaciones, cuando el Señor ya nos habló y ya nos lo dio. Amén. Y espero esa señal, dice, que debo para obedecerte. Y entonces viene el Señor y le dice, tú piensas que te mandaré todas esas señales si cuando te estoy mandando algo tan simple no me puedes obedecer. ¿Cuánto les ha pasado eso, hermano? Que a veces el Señor nos manda a hacer algo tan simple y no obedecemos porque le empezamos a poner al Señor esos puntos para poder tener esa señal y empezar a hacer las cosas que el Señor nos debió haber mandado a hacer hace mucho tiempo, que nosotros debimos de obedecer hace mucho tiempo. Y ahí, hermano, es cuando hay un contrasentido entre lo que Dios quiere darte, se ve afectado porque no aplicas el principio de obedecer,
y quieres vivir siempre en rebeldía y evitando que Dios te dé todo lo que tú necesitas. Por ejemplo, cuando uno está soltero o soltera, Dios le dice: yo te tengo una gran persona para ti. A todos los que no tienen esposa o esposo, yo la tengo. Aquel: sí, Señor, mándamela, y todo el mundo empieza a pedir. Ojo, ¿verdad? Que eso no es así por así. Uno ya tiene que estar por lo menos establecido en algo. Amén. Y empiezan todos desesperados. Pero hay un versículo en la Biblia que dice que te mandará tu futuro esposo o esposa a tu casa. ¿Conocen ustedes ese versículo? No, ¿verdad? No existe, hermano. Para eso usted debe de orar, saber elegir como uno elige, hermano, y elegir bien. Si usted se encierra a orar: dame una novia, dame un novio, como Dios te va a dar. Y entonces usted se encierra y se enfrasca en eso. Y entonces el Señor te dice: pero ¿cómo te voy a dar si te mantenés encerrado? Es como aquel que se encierra: Señor, dame un trabajo. Pero y no sale a buscarlo, hermanos. No toca puerta, no pregunta. El Señor nos da todo lo pone en nuestras manos para nosotros poder tener lo que necesitamos. Obedecer, hermanos, produce muchas bendiciones en la familia y en la vida de las personas. Amén. Hay que obedecer y listo, eso es todo, hermano. Y punto, ya terminé la prédica con eso. Simplemente hay que obedecer. Eso es todo, hermano. Otro ejemplo, hermano: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa en la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay cosas que hay que obedecer. Yo quiero honra, tengo que obedecer, padre y madre. No podemos exigirle a nuestros hijos que obedezcan este mandamiento si nosotros no honramos también. Amén. Es básico. Y al final de la vida, a veces nosotros queremos terminar ya ancianos. Y a veces nos encontramos mal porque no honramos y no obedecimos en su momento ese mandamiento. ¿Sabe? A veces a veces termina solo. Hay personas que terminan ya de edad madura, solo y sin hijos y nietos desalmados. Y es por eso mismo, hermano, porque a veces desde pequeños también no honraron a sus propios padres. Amén. Nunca sembraron. Y cuando quieren sentar a toda la familia alrededor de una mesa porque quieren honrar y obedecer, los hijos ya no están, los nietos ya no están ahí. Porque esto es ahorita es donde nosotros tenemos que preocuparnos por obedecer esto, para que cuando lleguemos a una edad adulta, hermanos, todo sea confraternizar con nuestra familia, todos quieran estar con nosotros. Amén. Para terminar, imagínense, que va en su vida cristiana y de repente se enciende una zarza, como le pasó a Moisés. Su zarza es el llamado, es una orden que Dios le da, y quiero que se pongan en esas sandalias, porque no eran zapatos, en esas sandalias de Moisés, y pónganse a pensar: ¿qué haría usted en el lugar de Moisés? ¿Qué hubiese hecho usted al encontrarse esa zarza? Amén. Y de repente, hoy en día, si usted no está ahí en el monte y no está viendo esa zarza, pero si su zarza viene y ese llamado de parte de Dios viene, puede venir en forma de hombre, de alguien que lo estime, lo ame mucho, puede venir en forma de su pastor, de un hermano, de un ser querido, de una palabra en la Biblia, una canción. La zarza sigue ardiendo hoy de diferentes formas. Ya no es un arbusto que no se quema, pero son palabras que recibe durante toda la semana. ¿Y sabe qué tiene que obedecer? Dios te dice cosas como: acéptame, visita al enfermo, responde y alaba al Señor con espíritu.
obediencia. Hay obediencias que son cortas. La zarza está para que vayamos a obedecer. Arde la zarza y le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo. Es una orden. La zarza es una orden para nosotros los cristianos y no para conmover al mundo. Si no, Moisés hubiese tomado la zarza, hermano, y le hubiera dicho, perdón, le llevo la zarza al faraón para que la vea, y ahí le hablas tú. Muchos de nosotros hubiésemos hecho eso hoy en día, por temor o por desobediencia, por no captar lo que el Señor quería hacer. No es para que la vea el faraón, la zarza es para que tú obedezcas y le hables al faraón. Pero todos tenemos que obedecer de diferentes maneras. Entonces, hermanos, ¿qué va a salvar al mundo hoy en día? ¿Qué creen ustedes que va a salvar al mundo hoy en día? ¿Qué creen ustedes que nos va a salvar de lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Un gobierno? ¿Un presidente? ¿Un laboratorio que saque una vacuna? ¿Qué cree usted que va a salvarnos hoy en día con todas las pandemias, guerras y diferentes situaciones que estamos viviendo? Ni esos 40 días con propósito, ni ningún santo. Pero ¿qué hay que hacer hoy en día? Jesús dijo, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, limpien al leproso, visiten hospitales, salgan de los templos y obedezcan. Eso, hermanos, son mandatos de Dios. ¿Cuántos de nosotros los estamos obedeciendo? No muchos, hermanos, y yo en algunos de los que están ahí me incluyo. Algunos dirán, Señor, ¿por qué no me usaste? Y le dirán, pero si estaba en la Biblia. Todo lo que yo les acabo de mencionar está en la Biblia, pero no obedeciste. Esa es la respuesta para lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, hermano. Obediencia. Esa es la principal respuesta. Unos llegarán a Jesús y le dirán, Señor, ¿por qué no me diste bendición? Y Él le dirá, ¿acaso sembraste? Todo está en la Biblia, hermano. Y no lo estamos acatando muchas veces. Llegarán jóvenes donde el Señor y le dirán, ¿por qué no me dejaste vivir más tiempo? Y le dirás, pudiste tener larga vida, le dirá el Señor, pero no honraste a tus padres. Hay un sinnúmero de cosas que ya están dadas, que no estamos obedeciendo, hermano. Aquí el significado y el resultado de todo, hermano. La fórmula y el resultado de todo está en obediencia, obediencia, obediencia. Y esa unción de la obediencia está sobre ustedes, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, hermano. Está sobre esta iglesia. Está sobre ustedes, hermano. Paz de Cristo, hermano, que el Señor les bendiga. Y solo un paréntesis, la prédica duró 25 minutos. Entonces sí se puede. Y yo creo que el mensaje les llegó y lo captaron. Entonces podemos trabajar en orden y con tiempos precisos. Dios los bendiga, hermano.